El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 30 al 35. En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le contestó: soy yo el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contesta: yo soy el pan de vida, a la súplica que le hacen los discípulos. Señor, danos siempre de este pan. Por eso, apreciados hermanos, ya en el capítulo 6 nos encontramos el discurso del pan de vida, pero vamos a ir descubriendo detalle tras detalles. Ya en el Evangelio, en otra ocasión, reflexionábamos que el Señor nos pedía hacer un trabajo, que era creer. Ahora tenemos que creer lo que el Señor va desglosando poco a poco en este Evangelio del pan de vida. Recordemos que San Juan no tiene el relato de la institución de la Eucaristía, como si lo tienen los sinópticos, Lucas, Mateo y Marcos, pero San Juan nos deja aquí ya un discurso teológico profundo sobre la Eucaristía en el discurso del pan de vida. Por eso, apreciados hermanos, nosotros podamos también aprovechar para que podamos encontrarnos detalle tras detalle de lo que el Evangelio nos está diciendo. Dice que Jesús le dijo al gentío, el gentío le dice a Jesús, ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, el pan del cielo se los dio a comer. Y Jesús le dijo: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Por lo tanto, vamos a tener un verdadero pan, que es Dios mismo que nos lo va a dar. El pan también que nosotros recibimos todos los días, el alimento físico para nutrirnos, la proteína, el nutrimiento que nosotros necesitamos para alimentarnos. También tenemos que considerar, apreciados hermanos, que es don de Dios, que Dios es el que, gracias a nuestro trabajo, la obra nuestra de la creación, nos permite el pan de cada día, y por eso tenemos que agradecerle al Señor. No consideremos que simplemente llega el pan de cada día a nosotros por nuestro simplemente esfuerzo y trabajo, sino que también es una obra de Dios, y por eso tenemos que pedir al Señor constantemente que nos ayude a reconocer su presencia en todo lo que nosotros recibimos día tras día. Pero el Señor va a ir mucho más allá, porque dice: porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Por lo tanto, nos está hablando de otro tipo de pan, de un pan que vamos a recibir, un pan espiritual, que nada más y nada menos es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesús, su cuerpo precioso, que es el pan de vida. Por lo tanto, este pan que nosotros vamos a recibir es a Dios mismo, que se nos da en don a nosotros. Por eso, el pan que baja del cielo y da la vida al mundo. Y dice, los discípulos dicen: Señor, danos siempre de este pan. Por eso nosotros tenemos que constantemente pedirle al Señor que nos conceda siempre de este pan. Esta es la súplica. Por eso nosotros, gracias a la súplica que tuvieron los discípulos con Jesús, todos los días tenemos la presencia del pan eucarístico. Por eso el sacerdote todos los días ofrece el sacramento de la Eucaristía, para que en el mundo haya presencia de Dios, para que en el mundo haya presencia de este pan que es para la vida eterna, para que no haya esta hambre espiritual, sino que nosotros podamos saciarnos de la presencia. Por eso el Señor también hace esa promesa que se va a quedar, porque responde a la súplica de los discípulos. Los discípulos que le dicen: Señor, danos siempre de este pan, danos siempre de este pan. Y a esta súplica el Señor les va a responder, porque el Señor responde a todas nuestras súplicas. Y Jesús le contesta: yo soy el pan de vida. Por lo tanto, apreciados hermanos, Él es el pan de vida.
nosotros, apreciados hermanos, no perseveremos por el camino de la muerte, perseveremos por el camino de la vida, que es Jesús, Él que está presente en el Santísimo Sacramento del altar, Él que está presente allí en este augusto sacramento, el pan bajado del cielo, la presencia de Jesús allí. Y dice, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Por eso tenemos que creer en el Señor. Nosotros, apreciados hermanos, yo les pido constantemente que podamos creer en Jesús. Si nosotros no creemos en Jesús, vamos a morir deshidratados. Porque si dice la palabra de Dios que el que no cree, el que cree en mí tendrá sed jamás, por lo tanto la persona que no cree en Jesús, pues es una persona que no tiene que beber, no tiene que beber y por lo tanto muere deshidratada espiritualmente. Qué fuerte es cuando una persona sufre de sed, cuando una persona sufre de sed que no tiene un poquito de agua para llevar a sus labios. Para una persona que tiene sed, sabe, nosotros, apreciados hermanos, sabemos que podemos aguantar quizás sin comer varias horas, varios días, pero la sed es una situación tremenda y por eso Jesús dice que el que cree en Él no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque en Él nos vamos nosotros a saciar, nos vamos a hidratar espiritualmente, pero necesitamos creer. Y luego, pues el Señor nos dice que el que viene a mí no tendrá hambre, porque el que viene a Jesús se alimenta del pan del cielo. No hay hambre para buscar de alimentarnos en placeres, no hay hambre para alimentarnos en vanidades, sino que nos alimentamos de la presencia de nuestro Señor Jesucristo y por eso nosotros tenemos que perseverar con el don de la fe para recibir cada vez más el cuerpo del Señor en esa disposición concreta, en ese encuentro con Jesús para recibirle en la Eucaristía. Pidamos pues a la Virgen María, nuestra Madre Celestial, que ella nos ayude, que nosotros podamos creer y saciarnos cada vez más de la palabra de Dios, también que es pan para nosotros. Que Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.